Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como siempre hacemos nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 12, especialmente hoy nos detenemos en el versículo 18. Esto es lo que en el día de hoy en nuestro curso bíblico queremos reflexionar, queremos conocer algo más. Eva Peñandeyara, Omombe Useñan de Peñe Erubibe. Pero lo encontramos dentro de este gran contexto que es todo el capítulo 2, el discurso que hace Samuel y que se está despidiendo. Es muy interesante porque para nosotros, como siempre, al ser un libro pedagógico, la Biblia nos está enseñando y nos está diciendo cómo nosotros tenemos que actuar. Es un discurso maravilloso en que Él se presenta ante el pueblo de Israel, Bené Israel, los hijos de Israel, y él mismo entonces dice, por favor, aquí me pongo delante de ustedes, declaren contra mí delante del Señor y delante de su ungido. ¿A quién le he quitado un buey? ¿A quién le he quitado un asno? ¿A quién he oprimido o perjudicado? ¿Por quién me he dejado sobornar para cerrar los ojos? Díganlo y yo los restituiré. Es interesantísimo, ¿verdad? Ese pamoñe punúa lleva el discurso, ayoyoñe punúa y bueno, ya hatama, pero a Hambobe a ella se bien clarito, ya oí para algunos y con alguna queja. Imagínense, qué lindo sería esto, que nuestros gobiernos, en nuestras políticas, ¿verdad? Cada presidente, cada ministro, cada director, cada, en fin, que se pone al frente de una institución en quien hemos confiado, o que quisieron vender confianza, ¿verdad? Durante un cierto tiempo, para ver si realmente hoy al despedirse le estamos aplaudiendo, o si todo el mundo le está tirando piedra o le está diciendo, bueno, lo antes posible te dejo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto que nos dice la palabra de Dios, lo que el libro de Samuel hoy nos está enseñando y nos está diciendo es para una vida concreta, ¿verdad? La religión es religarnos a nuestra existencia, a nuestra esencia, a nuestra comunidad, a nuestra vida. Es lo que nosotros recibimos en el día a día en la relación con las personas. O recibimos ovaciones, aplausos, porque verdaderamente al estilo Samuel, esta es la rendición de cuentas. Pero dejemos de falsear las cosas, porque también podemos hacer rendiciones de cuentas, como siempre también por ahí se suelen hacer, ¿verdad? Lindo discurso, hicimos esto, hicimos aquello, pero nunca te dicen cuánto hemos sobrefacturado, cuánto hemos robado,
cuántos maletines tuvieron que entrar por ahí, ¿verdad? Para que fulano pueda asumir tal o cual cargo, y así sucesivamente. Entonces, es importante la palabra de Dios que leamos, que entendamos. En realidad, leer la Biblia, conocer la palabra de Dios, entender el mensaje de salvación es para que nosotros podamos vivir mejor, para que nosotros podamos comprometernos seriamente también con la comunidad. Bueno, así entonces nosotros encontramos en este discurso de despedida de Samuel. Añade un poquitito más adelantado, llevamos directamente en el día de hoy con nuestro curso bíblico. Capítulo 12, siempre el versículo 18 de este primer libro de Samuel. Samuel invocó al Señor. Y aquel día el Señor, dice, envió truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y de Samuel. Eso es lo que nos dice el versículo 18. Nosotros veníamos reflexionando ya desde el versículo 14, en que Samuel decía, si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, es decir, ya cumplí el mandamiento, ya vivimos honradamente, honestamente, así como tiene que ser, ¿verdad? Entonces escuchamos esta voz de Dios, las órdenes del Señor. Si ustedes mismos y el Rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo les irá bien. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yara Ñe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. Te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor, para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas. Entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi del alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios,
porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Francisco entró de nuevo acompañado de niños en la plaza de San Pedro y bendijo a los más pequeños. En su catequesis volvió a explicar la importancia de San Pablo y el celo apostólico. Dijo que es como el calzado de un apóstol porque le sirve para caminar. Non c'è annunzio senza movimento, senza uscita, senza iniziativa. Questo vuol dire che non c'è cristiano se non è in cammino. El Papa advirtió a los fieles del peligro de un celo desorientado y les pidió salir al encuentro de los demás en vez de utilizar el Evangelio como pretexto para luchas estériles en las redes sociales. Non si annuncia il Vangelo da fermi, chiusi in un ufficio, alla scrivania o al computer, facendo polemiche come leoni da tastiera e surrogando la creatività dell'annunzio con il copia e incolla di idee prese qua e là. Al final de la audiencia, Francisco tuvo un saludo especial para los peregrinos polacos. Tra poco celebreremo la Domenica della Divina Misericordia, istituita da San Giovanni Paolo II come voluto dal Signore Gesù attraverso Santa Faustina Kowalska, quasi un secolo fa. Oggi che il mondo è sempre più provato dalle guerre e si allontana da Dio, abbiamo ancora più bisogno della misericordia del Padre. El Papa se despidió, como es costumbre, rezando por la paz en Ucrania. Quanto soffro. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú.
calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. Ya no hay frío, no hay soledad. De tu mano viene la paz. Me haces florecer para tu jardín. Lloras conmigo y luego me haces sonreír. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias, Señor. 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 Me has dado tanto. Gracias, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo maravilloso, el 12. Ahora estábamos reviendo un poco lo que Samuel le dice al pueblo. Si ustedes verdaderamente cumplen lo que el Señor les pide, si ustedes están atentos siempre a sus mandamientos, a las reglas, a las normas del Señor, ciertamente, ¿verdad? Todo irá bien, todo les irá bien. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, que aquí no es cuestión mágica. En el evangelio ya hay señal de la prosperidad, entonces porque vamos a porque yureja de cuaimba eva, entonces usé como un milagrerismo. La palabra de Dios no apunta a ningún milagrerismo, sino que el verdadero milagro, el verdadero signo que nos presenta la palabra de Dios es aquel signo
de consecuencia, es decir, siempre es un mensaje consecuencial, de acuerdo a cómo nosotros entendemos y asumimos y respetamos la palabra de Dios. Si ustedes temen al Señor y lo sirven, si escuchan su voz y si no se muestran rebeldes. Mostrarse rebelde quiere decir ñande ya posee la ñande gustante lleva. Y entonces nos alejamos del papá, nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios, siempre ñañe pues más ñambe y pama ñande familia. Porque yo me quiero poner por encima de mis hermanos y entonces ya comienzan los problemas entre los hermanos, de la fraternidad. Y entonces yo entendí y me apetece y no, pero ya puedo ahí papá en pepotillan de pepe ni que tú y peche ya puedo portaba ahí. Hoy otro sea la favor, pero no es llana de mi siete reían y ni ya pongo es llana yo esto ya pominta lleva. Y así, ¿verdad? Y ya comienzan las divisiones. Ahora que dice porque ñande da ya ya cuase, ñande ya posee la ñande ya posee y entonces ahí ya viene. Había tenido ya liamos hoy la otro ni la hermano día ella bueno allá montaban dio un día allá la otro y poshima va esa hueco pe pisa con ella cuela ñan de familia pisa ñan de ella cuela ñan de ru etcétera entonces ñe bueno la división dentro de la misma familia pisa ya es otra vez le dije te peteño moñe pino allá va peteño ñe moñe peteño ñe botado y no eso no se hace ya pillo gusta lento mo y ya oñe monda pone y te imo hoy la ñan de familia ya oñe pone moyo cacuajina y ya pongo las cuestiones ilícitas entre nosotros. ¿Se dan cuenta cómo aquí la palabra de Dios es tan actual, verdad? Y entonces después nos volvemos un clan, nos volvemos personas que no escuchan absolutamente el bien del pueblo, el bien de la gente, las necesidades verdaderamente de nuestra comunidad. Y entonces por eso dice, si ustedes no se muestran rebeldes a las órdenes del Señor, si ustedes mismos y el Rey que reina sobre ustedes siguen al Señor, todo irá bien. Pero sí, aquí viene el aspecto negativo, no escuchan la voz del Señor. Si son rebeldes a sus órdenes, la mano del Señor se hará sentir sobre ustedes y sobre su rey. Upea, y por y vuelta quedar y ya yura hasta lleva pisa y tejina. ¿Por qué? Y porque esta es la consecuencia. Y entonces viene sobre nosotros el mal. El mal no es porque Dios nos está castigando directamente, sino que ñande hoy lleva, porque ya está en la misma naturaleza. Dios eso ya nos puso como un orden disciplinar de la misma naturaleza, de la misma convivencia. Cuando yo estoy usurpando, ¿verdad? Los derechos, los bienes de mi hermano, de mi prójimo, de la comunidad, lo que nos pertenece a todos, lo que nos tiene que ayudar a vivir bien todos. Pero donde allá para embollar, andere ya por allá bollar, ya la otro ya sube pinandi, eres ya sube a une, eres ya sube a lleva, toico tembiwai sharamola hapishavi, toico a lleva y sube un mendigo, un ignorante. Apeando entonces la ñandella y apoa de nuestra sociedad. Queridos hermanos, a mí me hace pensar tantas veces, ¿verdad? Cuando los jóvenes vienen y me preguntan ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Verdad? Pensamos yo, use. Votar a responder, yo me va a la ñandella. Da igual la ñandella, ahora ñañá, allá. Sino que somos nosotros quienes en realidad no estamos cumpliendo con nuestra misión. Al contrario, Dios es tan bueno que al final nos dejó en la libertad y nos dijo, mira, yo les pongo a todos ustedes, a mí, Pepe y Purucuana, Pepe la Pellapuana, o ya peñate poque, o mañana de bueno Pellapoque, Pepe y Purucuana, Pepe Pellapuana, Pepe de Netá, Pepe Potá, Pepe de familia, Pepe de Roga, Pupe, ella voy y cojina. Y eso es de acuerdo a cómo nos organizamos y cómo nosotros vamos utilizando, ¿verdad? Nuestras propias cualidades, nuestras propias riquezas, cómo nosotros nos movemos. Y tantas veces entonces cuando comienza la pobreza y es una pobreza ya exacerbada, eso es muy difícil de remediar, muy difícil de remediar. ¿Por qué? Porque cada vez la pobreza se va ensanchando más y más. Y si no ofrecemos oportunidades a los demás, ciertamente que eso será como ese aceite. Tú sabes, ojo bien, ¿verdad? La mancha. Así es que, queridos hermanos, antes de poner una cosa muele y añade a través de este libro tan importante de la palabra del Señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy la palabra de Dios la leemos de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra a israelitas que les llama la atención, de que se admiran. ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a este con nuestro poder o virtud? El Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Y nosotros somos testigos, como este que ven aquí y que conocen, ha creído en su nombre. Su nombre le ha dado vigor, su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y así continúa esta reflexión de Pedro. Después del primer milagro, ella cayó de cuera, oye mongueta en die cuera, ahí yo cuera, va la vende mondía, va la vende no va a ven, va la vende curioso bello hina a ver ve cuase lo ico con va con algo oicotante hoy. ¿Por qué? Y porque el que sigue a Jesucristo siempre es capaz de hacer los milagros de Dios. En medio de nuestros amigos, de nuestros grupos, pero sobre todo porque tu ya la corrupción. Y nosotros, si somos verdaderamente cristianos, queridos amigos, tenemos que cambiar esta situación. Por eso que nos dice, el Dios que le ha resucitado a Jesucristo, ahora nosotros que somos los seguidores de Dios por medio de Jesucristo que nos ha enseñado, ñande catto este abella potapea, hañamo ata la ñandeneta, ñamañamo un briponata lleva ya esa tamba, eva peñandillara, lo cual ñande hamba eva peñandillara hoy posta, ñande yayapo. Otros Cristos, alter Christi. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Tú obras maravillas con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia.
imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces
Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús, todo lo haces nuevo. Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. Ustedes ya escucharon, ¿verdad? Lo que decía aquí. Samuel invocó al Señor y aquel día el Señor envió, dice, truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y de Samuel. Es decir, el temor de Dios. Si yo que fuera el temor de Dios, supea que dice nanda, cuya que ya venían de Yara, lleva, peña susumbaina, yariripa, venían de ya en donde, ¿verdad? Ante lo luminoso. Sino que el temor de Dios quiere decir el respeto, quiere decir la admiración, quiere decir el sorprenderse ante la bondad y la grandeza de Dios. Supea que dice la temor de Dios. Upea que dice ya yesa cuamá, pa peñan de Yara. Va eva peñan de Yara lo iguame, eva peñan de eva peñan de Yara o moi peñan de pobe, peñan de no debe hago angañan de alleva, ñanderesa yaya y paya vita haña mañaya tu shektemba ebio coñan de Yara. Cuán grande es el Señor. Justamente hay una música que a mí me emociona cada vez que lo escucho y cada vez que lo vuelvo a cantar también. Cuán grande es el Señor, ¿entienden? ¿Por qué? Porque este pues es el verdadero sentido del temor de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender también la palabrita, porque esta es una traducción algunas veces muy literal del hebreo, ¿verdad? Y entonces en el hebreo cuando se dice el temor de Dios, nosotros estamos diciendo ese respeto, esa admiración, ese ella ya lleva peñan de ya en ondebe porque enderes esa pa esa peñan de ya ñandera jujome en baiteñan de. Y entonces es esa admiración que sale del corazón, que sale como un agradecimiento. Y bueno, en este versículo 18 justamente aquí nos vuelve a decir el Señor. Cuando Samuel invoca al Señor, Samuel le pide al Señor como ese signo que se manifieste, que se demuestre. Ñande Yara yesha camina, yumina ahora debe lleva. Yesha camina mi ore pero y cotemea, ¿verdad? Y entonces aquel día dice el Señor, viene la respuesta ante el pedido que nosotros hacemos. Porque ñande ya yerurejina peñande Yara para lleva. Añande Yara o me eñande y envía, dice, truenos y lluvia. Envía truenos y lluvia. Bueno, podemos entender también, porque estos pues son símbolos, ¿verdad? ¿Qué significa el trueno? ¿Cuál es el significado bíblico, teológico, ¿verdad, del trueno? Es la presencia de una voz de Dios que se manifiesta con poder, con fuerza.
Porque nosotros de la observancia, ¿verdad? Después, dentro de la semiótica, dentro del estudio de los signos, nosotros entendemos qué significa un trueno, la fuerza, la descarga, la electricidad, ¿verdad? La potencia, el sonido, en fin, todo lo que vos quieras. O vea las truenos, añandeña compara. Esta es una comparación. Ñamoía lleva, peñan de yara, renondebe, ñamoí, ayayesa, pe ajanguaisa, yay, cuajanguaisa, maba, peñan de yara. Y cuamina, amigo. Yesa, pe amina. Va, ella va peñan de yara, oñe manifesta, oye cualca. La bebe oñe moine, donde es el trueno, es la fuerza. Y entonces viene también, después dice, la lluvia. Otro signo maravilloso, el agua, la lluvia que cae, que empapa, que moja. Y muchas otras cosas más. De coña mañana, cada una de las características por qué el autor sagrado está utilizando estos dos signos. Estos son signos, son símbolos maravillosos. La lluvia es aquella que nos moja. Algunas veces estamos diciendo nosotros, estoy empapado, estoy mojado hasta en los huesos. Ahí lo mitad la ojoro en la osquishororo lleva. La osquetuishano en la lleva. Estoy empapado, me mojé hasta en el hueso ahí de la gente. ¿Por qué? Porque estuvo corriendo, caminando, no sé, por el agua, por la lluvia, ¿verdad? Y entonces esto a nosotros nos está haciendo entender que el Señor responde. El Señor envió, el Señor que envía, el trueno, la fuerza se manifiesta, se da a conocer y al mismo tiempo que nos empapa con su gracia. Dios no se deja ganar en generosidad. La coña de Jay puede poner a esta vez mañana de ñajendú, vea, lleva. Va ese va peñan de yara, ñandera ju, va ese va peñan de yara, entonces peñan de ña toino, ñajenoino y chupea, eka tu oye esa cañan de. Y ahora esa lluvia que empapa, que entra en nosotros, es esa gracia que nos baña completamente. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Ante un pedido de Samuel, una respuesta del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Olimpo, el exarca, es así como gobernador, es un cargo más o menos parecido a gobernador, que a la sazón administraba Roma, tenía órdenes específicas del emperador bizantino Constante II de llevar prisionero a Constantinopla al Papa Martín I o asesinarlo si se oponía. En vista de que no pudo apresarlo, optó por matarlo y para el efecto asistió a una de sus misas en la Basílica de San Juan de Letrán, pero su plan falló, porque en el momento de comulgar, que era cuando debía asestarle una puñalada según lo planeado, el paje acompañante que guardaba la daga para entregársela en el instante preciso, se quedó ciego. Y errático, se chocaba con las personas y con los bancos. Entonces, algunos fieles intuyeron lo que estaba pasando y lo sacaron a rastras. Para disimular, Olimpo comulgó y al salir tuvo que abandonar sigilosamente a Roma porque el pueblo enfurecido estuvo a punto de lincharlo. Es que en esos años el Papa Martín I, que había sucedido en el solio pontificio a Teodoro I en el 649, un verdadero hombre de Dios de frágil salud y notable mansedumbre, que resumaba misericordia por todos sus poros, que atendía con abnegación a los desvalidos e irradiaba bondad por donde pasaba, sostenía un áspero enfrentamiento con el emperador porque éste pretendía favorecer al monotelismo, que es una herejía según la cual Jesús solo tenía voluntad divina. Y por eso convocó el concilio de San Juan de Letrán
en el que los 105 obispos asistentes y San Martín I afirmaron tajantemente que Jesucristo también poseía voluntad humana y consecuentemente con esa posición el Papa excomulgó al monarca y a varios patriarcas de Oriente que apoyaban tal apostasía. Como el pueblo romano veneraba al Papa San Martín por su magnanimidad y comprobada santidad, Teodoro Calíope, el nuevo enviado del emperador Constante II, decidió raptar al pontífice y al amparo de la noche lo capturó y sometió al prisionero a un penoso viaje de 14 meses, en el que no le permitieron siquiera bañarse en todo ese lapso, a pesar de la disentería que lo atacó al poco tiempo de embarcar. Una vez en Constantinopla, el Papa San Martín fue exhibido públicamente encadenado por el cuello, despojado de sus vestiduras y casi desnudo lo pasearon por toda la ciudad, mientras la muchedumbre enardecida lo escupía y lo ofendía. Luego de torturarlo, lo llevaron sangrando al tribunal y sin dejarle pronunciar una sola palabra, lo condenaron a muerte. A la espera de la ejecución, lo confinaron en una mazmorra durante 3 meses, a pan y agua y sin poder hablar absolutamente con nadie. Pero uno de los excomulgados, el patriarca Pablo, que estaba a punto de morir, arrepentido, intercedió ante el emperador, quien le perdonó la vida al Papa San Martín y lo envió al destierro de Quersoneso, en donde tuvo que vivir a la intemperie y abandonado por todos, aun por sus fieles y por sus sacerdotes. Por culpa de esa condición, más los suplicios a los que fue sometido durante los 3 años del aberrante proceso, quedó prácticamente en los huesos y murió absolutamente desamparado en el año 656. Así, por derecho propio, San Martín fue inscrito en el libro de los santos como el último papa mártir de la Iglesia. Por eso hoy, 13 de abril, día de su festividad, pidámosle al Señor que nos dé la valentía suficiente para defender con denuedo, como el Papa San Martín, la doctrina de la Iglesia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Que necesitas mi amor, me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él.
Cristo vale la pena. Luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena. Luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En el domingo de Pascua, la plaza de San Pedro se decoró con más de 35.000 flores y plantas procedentes de los Países Bajos. Es una tradición que comenzó con el legado de Santito Brandsma, canonizado por el Papa Francisco el año pasado. Empezó porque en el 1985 se beatificó un sacerdote holandés y esa fue la oportunidad para que empezáramos a hacerlo. El doctor Charles Lansdorp se ocupa de la decoración floral de Pascua en el Vaticano desde 1987. Para él y su equipo, los preparativos duran todo el año. Ya empieza después de Semana Santa porque hay que pensar en el año que viene. Sobre todo, las flores de bulbo porque tienes que forzar las flores para que estén todas listas en el momento exacto. Desde hace más de 35 primaveras, la Pascua en el Vaticano es uno de los mayores acontecimientos para la industria floral holandesa. Cada año, los arreglos florales presentan una novedad. Este año han sido las rosas avalanche. Las flores cortadas son más fáciles porque se recogen una semana antes y luego se hacen los preparativos en el Vaticano. Como nativo de los Países Bajos, el doctor Lansdorp afirma que es especial contar con la influencia holandesa en una de las celebraciones más importantes de la Iglesia. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 18, principalmente entonces Samuel que invoca al Señor, Yerureo, Yecualcasechupea, Yepa, Abeorero y Mejina, porque lo que al comienzo nosotros decíamos era que Samuel se presenta ante el pueblo, se despide, muy bien, todo muy bien, pero después se nota, ¿verdad?, que hay algunas falencias. Hay algunas falencias dentro de aquella misión o de aquel pedido que Dios le hace al pueblo. Aquí está el pedido que ellos están haciendo. Queremos un rey. Pero esta no es de una manera simplemente así tan inocente que ellos están pidiendo y diciendo queremos un rey. Sino que, a ver, Ñande,
Ya Eva Peña en su huevo, entre líneas, lo que está queriendo decir el autor sagrado. La Biblia que se lee así, ¿verdad? Entre líneas el mensaje, no en forma literal, ¿verdad? Ya queremos un rey, sino que lo que significa la realeza, o mejor dicho, lo que significa el pedir. ¿Por qué estamos pidiendo por un rey? Porque en realidad, y aquí te lo presenta bien y te dice Dios mismo que habla, y también en el capítulo 8 lo decía, ustedes me han querido cambiar o me están cambiando. Se cambiado hígado, se cambiado ahí. Ustedes están pidiendo por un rey. Pero después entonces viene esa explicación al final, dentro de la misericordia, del amor de Dios. Entonces Dios le deja y le dice, bueno, pero ni pendereza rey, que el verdadero y único rey soy yo, ¿verdad? O sea, Dios. Y por eso después les va dando Samuel esta norma. Ustedes, por favor, temer al Señor, servirlo, escuchar su voz. Y entonces les irá bien. Pero aníquena, porque la peñemomombrino peñan de Yaragüey, que les irá muy mal. Y entonces viene aquí un elemento importante, porque dice después Samuel, ustedes reconocerán y verán qué grande es el mal que han cometido. Samuel les está echando en cara, no se olviden que él es un profeta. El profeta es el que anuncia el bien o también anuncia desastres si es que ve que en la realidad la cosa no está funcionando. Y por otra parte dice, qué mal, el mal que han cometido a los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey. Bellerurea lleva un rey y ustedes no están dándose cuenta y no saben lo que están pidiendo. Es un gran mal. Esto se escribe también después del exilio. Jaubearen entonces la ñandilla es saco ave que se están tirando mucho contra la monarquía. Porque los reyes, históricamente incluso con Israel, lo llevaron a la debacle, es decir, lo llevaron al exilio. Porque ñandé yajeká, ñandé ñamoíla, ñandé reina, ñandé la ñamoía, ñandé tendo tanaguri, jape llama moba, ojo opa lleva, va lleva opa, coñandeneta. Fuimos al exilio. El exilio quiere decir, queridos hermanos, entonces nuestra destrucción total. Pero ahora entonces Samuel invoca al Señor, les envía trueno, la fuerza, el poder, les hace recordar que Él es el verdadero Rey, el Dios. Y al mismo tiempo la lluvia, porque la lluvia nos tiene que limpiar, nos tiene que dar esa paz, esa tranquilidad, esa serenidad que necesitamos. Y entonces ahí viene la reacción. Todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y también de Samuel. Están muy estrechados, porque Samuel está respondiendo directamente a quién. Está respondiendo entonces, ¿verdad?, a nada más y nada menos que a este pedido del pueblo por una parte, pero ahora es Dios el que le está diciendo. Entonces es Samuel el que comienza también a presentarles la fuerza y la gracia de Dios. Upea ñande yara ñande, jaupea oikota abei, pero upea ñande ñaime ponar. Haya po ponar, peñande yara, oikua peñande. Porque está ñande yara cola y ponar. Nosotros tenemos muchas cualidades, muchas riquezas. Y cuando estamos con estas cualidades y con estas riquezas, lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Y entonces de ahí viene el temor de Dios. Todo el pueblo sintió un gran temor del Señor y de Samuel. Todo el pueblo de Dios sintió un gran temor del Señor y de Samuel. Jaupea entonces dice ese respeto hará, porque Dios se ha manifestado, porque Dios ñanderajú, porque Dios oye cuaca ñandé, porque jaetea lleva, oya pome ñandé peñandé ñecotemea. Queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.